Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, arrancamos con los bacilos, ¿sí? Que van a ser los gram negativos. Esta vamos a separar la clase en dos porque uno de los grandes géneros dentro de los bacilos gram negativos es el grupo de bacterias a las que llamamos enterobacterias, ¿bien? Después tenemos otras bacterias que siguen siendo bacilos, siguen siendo gram negativos, pero que no las podemos clasificar dentro de ese gran grupo. Las bacterias gram negativas, la verdad que son un montón, incluso dentro de las enterobacterias. Así que vamos a prestar atención a algunas de las que tenemos, ¿sí?, en el Power de hoy. Y en la última clase hacemos una mención, ¿sí?, de otras bacterias gram negativas, ¿bien?, que no estarían dentro del criterio de las enterobacterias que tocamos en esta clase de hoy. Bien, y acá tenemos un cuadrito de algunas de las enterobacterias, ¿sí? Le decimos enterobacterias, ¿por qué? Porque las podemos aislar y las podemos encontrar, ¿sí? ¿Dónde? En el intestino humano, ¿sí? Que en condiciones normales algunas de estas van a ser comensales nuestras, ¿bien? Ahora, el problema está cuando una de estas bacterias la encontramos fuera del intestino, ¿sí? Donde ya la competencia que hay entre bacterias y las condiciones que hay no son las adecuadas para mantenerlas en el índice de que no sean patógenas, ¿bien? Cuando estas pasan a heridas, pasan a la vía urinaria, pasan a la vía respiratoria, ¿sí? Ahí se vuelven patógenas y tienden a causar algunas enfermedades que dentro de lo que es el día a día de ustedes seguramente las han escuchado nombrar. Dentro de estas enterobacterias que tenemos acá en el cuadrito, las que más me van a importar van a ser cuatro: Salmonella, Shigella, ¿sí?, Escherichia y Klebsiella, ¿sí? Esas son las cuatro que más me interesan. Erwinia ni la vamos a nombrar porque esa es una bacteria que afecta principalmente a los que son las plantas, a los árboles frutales. No me interesa, ¿sí? Hace que se pudran, para nada. Después Yersinia, Serratia y Proteus las nombramos, ¿bien? Pero las nombramos nada más. Yersinia porque es el agente causal, ¿sí?, Yersinia pestis, de la peste, ¿sí?, de su presentación a nivel neumónico y su presentación a nivel, ¿sí?, de causar septicemia, ¿sí? Pestis es la que causa justamente la peste, ¿sí?, en esas dos presentaciones, y la enterocolítica, ¿sí?, causa un tipo de gastroenteritis, ¿bien?, que es en base a esa bacteria. Después, Serratia y Proteus, ¿sí?, esas son dos bacterias que más que nada lo que van a hacer es causar patologías que están bien asociadas a pacientes que tengan patologías o enfermedades subyacentes, inmunocomprometidos, inmunodeprimidos, ¿sí? Más que nada estas las vamos a poder encontrar, como les dije recién, en lo que son las vías urinarias, ¿sí?, causando infecciones del tracto urinario. Las podemos encontrar infecciones de heridas, ¿bien? Las podemos encontrar causando diferentes tipos de neumonías, ¿sí? Cuando hablamos de Serratia, la más importante de eso, o sea, la más aislada de ese grupo, va a ser, ¿sí?, marsensis, ¿sí? Esa es la más normal. Y dentro de Proteus, ¿sí?, tanto Mirabilis como Vulgaris están ahí uno al otro, pero causan básicamente el mismo tipo de cosas, ¿sí? Básicamente infecciones de la vía urinaria. Y después muy raramente los pueden ver causando, ¿sí?, septicemia, neumonía o infecciones en las heridas, ¿bien? Ahora, Salmonella, Shigella, Klebsiella y Escherichia coli me interesan un montonazo. Klebsiella, ¿sí?, neumonía, esa es la más importante de todas las que tienen ahí, la que vamos a hablar, ¿sí? Sobre todo porque se ha vuelto hoy en día una bacteria extremadamente resistente a los antibióticos, ¿sí? Van a escuchar hablar de KPC, ¿sí?, un montón, lo van a ver leído, lo van a ver leído, lo van a leer en las puertas de los pacientes cuando vayan el día de mañana a sacar sangre, por ejemplo, con los pacientes que estén internados, ¿sí? Van a ver aislamiento por KPC y tienen que entender qué significa eso, ¿sí? KPC es porque es Klebsiella pneumoniae carbapenemasa, ¿sí? Eso tiene una enzima que hace que sea multiresistente a los antibióticos, ¿bien? Y se contagia, obviamente, un poquito por parte de lo que es las gotitas de salida, pero es una transmisión por contacto directo, ¿sí? Entonces, si uno va y toca a ese paciente y no se cambian los guantes o los toca con la mano, ¿sí?, sin ponerse guantes, que no debería de suceder, ¿sí?, se lo lleva uno y sobre todo, ¿sí?, de vuelta hasta va a terminar afectando más que nada a los que estén inmunocomprometidos. Entonces, si voy y le saco
sangre de la 605, ¿sí? Y no me cambié los guantes y después me voy al de la 608 a sacarle sangre o a hacer un hisopado o hacer algo con ese paciente, le llevo esta bacteria. Si es un paciente que está internado, su sistema inmune no está bien del todo, ya está luchando contra infección, le arruino, ¿sí? El tema de engancharlo ahora una sobreinfección con esta bacteria, ¿sí? Escherichia coli, porque es extremadamente linda esta bacteria, nos ha dado un montonazo a nivel de lo tanto que la conocemos, que la hemos logrado estudiar, ¿sí? Una de las patologías más comunes con la Escherichia coli es el tema de las diarreas, aunque tiene otras presentaciones patológicas, ¿sí? Dependiendo de los tipos de antígenos que van a encontrar en la bacteria, ¿sí? Pero a nivel de lo que es la biotecnología, lo que hemos logrado aprender y lo que podemos manipular esa bacteria es buenísima, la van a escuchar un montonazo, ¿sí? Después, Salmonella, ¿sí? Esa es la han escuchado un montonazo cuando hablan de la comida, ¿sí? Y demás. Shigella también es una de las causantes de grandes, ¿sí? Diarreas y obviamente un cuadro de veces que puede ser bastante agudo y bastante complicado, ¿sí? Así que esas son las que vamos a nombrar. Yo recién les hice como un súper resumen, yo sé que es súper rápido, pero para que sepan por qué me interesan esas más que nada, y son las que le vamos a poner el foco. En la clase que viene vamos a nombrar, como les había dicho al principio, otro tipo de bacterias que entran dentro de los bacilos gram negativos, pero que no los podemos encuadrar en esta familia, ¿sí? Pero estas son las que le vamos a prestar atención en la clase de hoy, y de paso tenemos algunas pruebas bioquímicas y mechadas en el medio para poder diferenciar y para poder diagnosticar, ¿sí? Que tenemos este tipo de bacterias en los cultivos. Entonces, en la diapo pasada ya les hice una pequeña introducción. Ahora, para que nos quede todo mucho más prolijo, vamos con las generalidades, así ya tienen todo también escrito y vamos ahondando en algunos detalles. Entonces, estamos dentro de bacterias que son del tipo bacilos gram negativos, particularmente enterobacterias, aquellas bacterias que se encuentran en gran medida en el tracto entérico, en el intestino, por lo tanto forman parte de la flora intestinal humana normal, ¿sí? También los podemos llegar a encontrar y aislar del intestino de algunos animales, algunos roedores, liebres, ¿sí? También algunas aves, bien, que después vamos a ver cuáles son las pertinentes. ¿Qué características tienen estas bacterias? Son bacterias anaerobias facultativas, van a ser quimioheterótrofas, por lo cual sus requisitos nutricionales terminan siendo, la verdad, bastante compatibles con la mayoría de los medios de cultivos. Mientras tengan una fuente de carbono, mientras tengan, ¿sí? Nitrógeno, mientras tengan glucosa la mayoría, ¿sí? Y muy poquitas son aquellas que requieren el adicional de aminoácidos y vitaminas, van a estar bien para poder crecer. Por eso, en muchos medios de cultivos normales, no diferenciados, uno podría llegar a cultivar estas bacterias, ¿sí? Donde vamos a ver que forman diferentes tipos de colonias, porque obviamente hay un montón de bacterias diferentes que están dentro de esta familia. Ahora, algo que es muy importante, que después lo vamos a ir nombrando, porque va a ser un gran diferenciador en cuanto a la identificación de qué tipo de enterobacteria es con la que estoy trabajando y que nos permite ir muchísimo más al detalle, son las cualidades metabólicas. La mayoría de estas bacterias van a ser fermentadoras, o fermentan la glucosa o fermentan la lactosa, ¿sí? También son reductoras de nitratos a nitritos. Y cuando hablamos de una prueba bioquímica que todavía no la hemos visto, que es la prueba de la oxidasa, estamos queriendo ver si van a encontrarse o no una enzima, ¿sí? Que se llama la citocromo C oxidasa. En el caso de que tenga esa enzima, ¿sí? Se utilizan unos reactivos que hacen que ésta vire a un color, ¿bien? Y si nos queda transparente, lo tomamos como una prueba negativa. En este caso, las enterobacterias no tienen, ¿sí? Esa enzima, por lo tanto las consideramos oxidasas negativas. Ahora en un ratito la vamos a ver esa prueba. Ahora, por fuera de los que son esas indicadores que nos sirven y nos van a servir muchísimo a nivel de diferenciarlas, algo que es importante también es saber por qué las estudiamos tanto y por qué les ponemos el foco a algunas de estas bacterias y por qué separamos enterobacterias dentro del resto de las bacterias gram negativas, ¿sí? De los bacilos.
Y esto es porque la verdad que dentro de lo que es el laboratorio de microbiología clínica o el área de bacteriología, el día de mañana si a uno de ustedes se dedica a eso, van a ver que aproximadamente la mitad de todas las cosas que les vengan a dar para que ustedes trabajen tienen que ver con el diagnóstico y la diferenciación de este tipo de bacterias, ¿bien? Que son extremadamente comunes, ¿sí? Entonces van a ver que se trabaja muchísimo con estas enterobacterias. Por otro lado, ¿sí? Por fuera de lo que sería el laboratorio, van a ver que el día de mañana, si están en algún área, por ejemplo, en relación con lo que es la salud pública, las enterobacterias son grandes indicadores, ¿sí? De salubridad y de higiene de determinadas áreas geográficas. Piensen ustedes que estamos diciendo que son bacterias que se encuentran en el intestino, en el tracto entérico, ¿sí? Entonces, la mayoría de la vía de transmisión que van a tener estas bacterias va a ser por transmisión fecal oral. Entonces, cuando yo encuentro que tengo agua contaminada, tengo alimentos contaminados, ¿sí? Me están dando cuenta de las condiciones de higiene de ese lugar, ¿sí? Y también puedo ver la prevalencia de determinadas enfermedades y esa la puedo correlacionar con algunos indicadores de mortalidad, por ejemplo, Escherichia coli con la mortalidad infantil, porque las diarreas, ¿sí? Causadas por Escherichia coli en los pediátricos suelen ser muy graves, ¿sí? Siempre que uno esté hablando de diarrea, por ahí les parece como que, bueno, ¿quién no tuvo una diarrea en su vida? Bárbaro, sí, perfecto, pero cuando tenemos una endotoxina, ¿sí? Una bacteria patógena de este nivel, generando esa diarrea, generando trastornos de absorción a nivel del intestino, ese cuadro puede ser agudo, se pierde agua, se pierde electrolitos, ¿bien? Esos pacientes se deshidratan y ya el equilibrio que se encuentra en el medio interno de esa persona se desabarajusta por completo, ¿sí? Lo que hace que sea muy difícil, ¿sí? Desde un punto de vista médico, clínico, manejar a esos pacientes y menos, ¿sí? O sea, menos probable va a ser la supervivencia. Estamos hablando de un pediátrico donde mucho más tenemos que estar atrás de los ajustes, ¿bien? Entonces, son algunos tipos de bacterias donde, ¿sí? No es, digamos, algo para desestimar el tema este de que causan diarreas, ¿bien? Y justamente eso me viene lo último que tiene ahí, que dice todas contienen lipopolisacáridos. En realidad, lipopolisacárido es un ejemplo. Cuando ustedes empiecen a ver, si yo les voy a nombrar en algunos casos, pero si quieren chusmear o van a investigar, van a encontrar que en muchas de estas bacterias, cuando uno hace el reconocimiento serológico, o sea, en base a los antígenos que voy a encontrar en las cápsulas de estas bacterias, vamos a ver que hay tres tipos de antígenos que son los más buscados, ¿sí? El antígeno O, que es el que me da estos lipopolisacáridos, el antígeno H, que es el antígeno flagelar, y el antígeno K, ¿sí? Que es el antígeno que es capsular, ¿sí? Dependiendo de qué tipo de antígeno estoy encontrando, qué tipo de endotoxina va a generar esta bacteria, qué tan virulenta va a ser y qué tanto me está afectando al huésped, ¿sí? Entonces eso es muy importante desde un punto de vista clínico, ¿sí? Después, obviamente, algo de las patogenias las estuvimos nombrando recién. Hay algunas que van a terminar colonizando por cercanía o por transmisión a ciertos, ¿sí? Ciertos espacios comunes, como va a ser la vía urinaria, la vía respiratoria e incluso la piel. Ahí tienen a Escherichia coli, Proteus, Klebsiella y Serratia como ejemplos, ¿sí? Y otras que, la verdad, que cuando entran en contacto con las personas, ¿sí? Terminan siendo intrínsecamente patógenas, como pueden ser la salmonella, shigella y la yersinia, ¿sí? Donde, de vuelta, ninguno de ustedes va a tener, ¿sí? Peste bubónica dando vuelta, ¿sí? En condiciones normales. Ahora, si en alguna de estas tres que les nombré, uno las puede tener, tenemos portadores que son asintomáticos. No necesariamente que uno lo tenga genera que esté enfermo. ¿A qué nos referimos con intrínsecamente patógenas? Que teniendo la oportunidad ellas causan patologías. Las otras, más que nada, necesitan que el paciente esté inmunocomprometido, que se dé una serie de coinfecciones para poder brillar con su desarrollo de las patogenias, ¿sí? o de la enfermedad, ¿sí? Por eso el tema de intrínsecamente patógena es que está en condiciones, digamos, óptimas, sin necesidad de tener ayuda de un paciente que esté inmunocomprometido o de otro microorganismo que también esté coinfectando, pueden generar enfermedad, pueden generar una patogenia por sí misma. A eso llamamos intrínsecamente patógenas. ¿Bien? Antes de arrancar con las bacterias, bien, hablemos de esto que les acabo de nombrar, el oxidasa positiva, oxidasa negativo,
que estamos en el índole de las pruebas rápidas como ser catalasa o la coagulasa, ¿sí? Fíjense que es el mismo concepto, positivo o negativo, ¿tengo la reacción o no la tengo la reacción? En este caso, oxidasa se le dice comúnmente, ¿sí? Si no, el nombre propio sería prueba de la citocromo C oxidasa, que ese es el complejo enzimático que realmente estamos buscando si tienen o no tienen estas bacterias, ¿bien? Esto vamos a ver que cuando nos dan positivo, generalmente las bacterias que son oxidasas positivas tienden a ser las bacterias aerobias, ¿bien? Algunas que son anaerobias facultativas pueden darse como oxidasas positivas, muy poquitas de las que son microaerofílicas y ninguna bacteria que sea anaeróbica va a dar, ¿sí?, positivo con respecto a lo que es la oxidasa. ¿Por qué? Porque la citocromo C oxidasa utiliza al oxígeno, ¿sí?, como el aceptor final de electrones en la cadena, ¿sí?, respiratoria. Entonces, si es una bacteria que es anaerobia estricta, que no utiliza el oxígeno, claramente no va a tener este tipo de complejo enzimático porque no lo necesita, porque no puede aprovechar el oxígeno. Tiene que utilizar otras cosas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de los microorganismos que van a ser, ¿sí?, positivos para esto, que están utilizando el oxígeno para generar energía, ¿sí?, lo que estamos viendo es que esto es gracias al transporte de electrones que a partir de sustancias donadoras como el NAD, ¿sí?, como la nicotidamina, adenina dinucleótido, ¿sí?, generan, ¿sí?, los transportan hacia sustancias receptoras como el oxígeno. Esto les da como resultado, ¿qué cosa? ATP, que es la energía que utilizan, y nos va a dar ATP más agua, ¿sí?, o nos va a dar ATP más el peróxido de hidrógeno. Por eso vamos a ver que la mayoría de las bacterias, ¿sí?, que sean oxidasas positivas también van a dar positivas para la prueba de la catalasa, porque si genero este peróxido de hidrógeno necesito poder eliminarlo porque el peróxido de hidrógeno me mataría a la bacteria. Entonces son oxidasas positivas y son catalasas positivas, ¿sí? Por eso es lo que le dice ahí abajo, ¿sí?, de esto, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo es que nosotros utilizamos este concepto para poder diferenciar una prueba bioquímica? ¿Sí? Nosotros vamos a tener sustancias que van a actuar como aceptores artificiales de electrones, ¿sí? O sea, vamos a usar colorantes como pueden ser la parafenildiamina o el indofenol, ¿bien?, que en la forma reducida son incoloros, pero que si está la oxidasa presente y me los oxida, ahora sí me van a tener un color, ¿sí?, tirando al lavanda o el azul, ¿sí?, o más un púrpura, un violeta oscuro, ¿sí?, dependiendo obviamente de qué colorante esté utilizando, ¿sí? Entonces, si yo utilizo el colorante, ¿bien?, y con este colorante hay un cambio hacia del que es transparente hacia el color, quiere decir que es oxidasa positiva, ¿sí? O sea, hubo, ¿sí?, está en la presencia de la citocromo C oxidasa. Si yo utilizo el colorante y veo que no hay ninguna reacción, no hay ningún cambio de color, va a ser una prueba de oxidasa negativa, ¿sí? No tengo esta enzima, por lo tanto no puedo, ¿sí?, no puedo oxidar a ese colorante, por lo tanto no veo, ¿sí?, en la forma del color final. Algo me adelanté, sí, en la época pasada, suele suceder, ustedes ya me conocen, que cuando les entro a hablar, sí, voy adelantando, pero de vuelta siempre queden tranquilos, que cada una de las cosas que yo les voy diciendo, por ahí no la ven escrita, pero una diapo en algún lado va a aparecer. Entonces, para hacer la prueba, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Tenemos que utilizar sustancias que artificialmente actúen como estos aceptores de electrones. ¿Qué utilizamos entonces? Estos colorantes que van a ser la parafenildiamina y el indofenol, ¿bien?, que van a ser entonces los sustratos receptores y donadores artificiales de los electrones, ¿bien? ¿Qué pasa? Estos colorantes, cuando están reducidos, no tienen color, ¿sí?, son transparentes. Cuando está la oxidasa, ¿sí?, y ahora sí los va a oxidar, en su forma oxidada ahora hay un viraje hacia color. Dependiendo qué tipo de reactivos estemos utilizando, ¿sí? Fíjense que ahí les puse arriba diferentes reactivos que pueden encontrar que se utilizan para esto. Kovacs, Gordon, MacLeod, Nadi, Carpenter, Journal, Morrison, ¿sí?, o los discos de oxidasa.
Dependiendo cuál esté usando, el color que voy a usar, o sea, el color que voy a tener, porque algunos van a tener un color tirando a lo que va a ser el lavanda, ¿sí? O sea, un violeta clarito, y otros van a ser un azul y un púrpura bastante más copado, ¿sí? Generalmente los que más utilizan, los que más van a ver o que comúnmente pueden escuchar es el reactivo del tipo Coax, ¿sí? Y de los colorantes, el colorante que se utiliza para eso más que nada es la parafenildiamina, ¿bien? Que ese sí va a tirar el color más azul púrpura, ¿bien? Ahora, entonces, si yo no tengo este cambio de coloración, lo que voy a hacer es una prueba que entonces va a ser oxidasa negativa. ¿Qué quiere decir? Que el aceptor final de la cadena de electrones no era el oxígeno, ¿sí? Por eso me va a dar que es negativa, ¿sí? Por eso en todos los microorganismos que van a ser anaerobios, la prueba de la oxidasa va a ser negativa. Y en el caso de que se utilicen aceptores diferentes, ¿sí? Al mismo, bien, como pueden ser en las que son las enterobacterias, también me va a dar oxidasa negativa. Protocolos, ¿sí? En líneas generales tienen 4 para hacer, ¿sí? El que es en la placa directa, donde uno le agrega, ¿sí? El colorante a la colonia, y lo que se ve es un cambio de la colonia, no del medio de cultivo, ¿sí? El método indirecto sobre papel, donde uno humedece un papel, ¿sí? Y luego se siembra a la colonia, se ve el tema del cambio de color o no, y el tema de los discos, ¿bien? Que pueden ser directos o indirectos, ¿sí? Directos si lo pongo sobre la placa, e indirectos si yo le siembro parte de la colonia arriba del disco, ¿sí? Obviamente, cuando veo que hay cambio de color es oxidasa positiva, y si no hay cambio de color va a ser oxidasa negativa. Y acá tienen la explicación entonces de esos 4 métodos que les estaba nombrando recién. Fíjense, en método de placa directa, ¿sí? Uno utiliza unas gotitas del colorante, ¿sí? Que estemos utilizando, el colorante del reactivo que estemos utilizando, que tiene el colorante, ¿sí? Directamente sobre la colonia. ¿Ven? Fíjense cómo tienen acá el ejemplo. Ven que lo que me cambia es la colonia, ¿sí? Esta sería oxidasa positiva, ¿sí? Después tenemos el que es el método indirecto sobre papel, donde uno tiene un pedacito de papel de filtro, bien, lo ponemos en una placa de Petri para hacerlo mucho más prolijo, le ponemos las gotas de reactivo que estemos utilizando, ¿sí? Y luego se siembra a una partecita de la colonia que habíamos tomado con el ANSA. Acá en el método indirecto ustedes pueden tener este que está acá, que sería con el reactivo de COVAX, y con los otros reactivos ustedes pueden generar ustedes o pueden comprar comercialmente las que son las tiras reactivas, estas que ya ustedes las conocen, ¿sí? Entonces uno directamente sembraría ahí y listo, pondríamos el reactivo y a la miércoles ya podemos ver entonces qué está pasando, ¿sí? Y acá les puse una sola foto porque es muy difícil encontrar unas que estén buenas donde se vea el método directo con el disco, donde uno los humedece, ¿sí? Y luego los ponen sobre la colonia a estudiar. Y si no, acá lo que estamos viendo es que uno los humedece de vuelta, los pone sobre un disco o una placa de Petri que está vacía y se pone entonces sobre los discos parte de la colonia, ¿sí? Si tengo el colorante, ¿sí? Como están viendo ahí, sí, va a ser positivo y si no tengo el viraje de color de vuelta va a ser negativo. Generalmente, chicos, lo mejor es que ustedes utilicen los métodos indirectos, ¿sí? Para no estar molestando ni estar usando a la placa entera donde tienen toda la colonia, que ya eso lo pueden interpretar como que lo están contaminando y que no les va a servir para hacer otras pruebas reactivas, ¿sí? Bueno, sacando entonces eso que acabamos de ver de la oxidasa, empezamos con las bacterias. La primera con la que vamos a empezar a hablar es la salmonela, ¿sí? Esta bacteria tiene dos subespecies, ¿sí? O dos especies de salmonela, ¿sí? La salmonela que es entérica y la salmonela que se llama Bongori. Las tres que van a ser cero variedades en realidad que vamos a estudiar nosotros corresponden a Salmonella entérica, ¿sí? Y las tres cero variedades que vamos a desarrollar van a ser Enteriditis, ¿sí?
Typhi y Typhimurium, ¿bien? No son las únicas, después hay otras 3 seriovariedades más, hay 6 en realidad que están dentro de lo que sería la especie de Salmonella entérica, ¿bien? Pero son esas 3 las que me interesan que nosotros veamos, pues son las más comunes, ¿sí? Las que van a causar, ¿sí? La fiebre tifoidea, ¿sí? Que es la Typhi, ¿sí? Y después las otras 2 que van a terminar causando una patología llamada salmonelosis, ¿bien? Estas bacterias, ¿sí? Terminan afectando al hombre, ¿sí? Obviamente, a los mamíferos, ¿sí? A los reptiles, a las aves y a los insectos, ¿bien? Y a diferenciación con respecto a qué es lo que me están afectando, ¿sí? Hace que yo pueda indicar más o menos qué tipo de patología me está llevando. Las que no tienen preferencia, o sea que me infectan a cualquiera de las cualquiera de las especies que les acabo de nombrar recién, ¿sí? Son todas causantes de salmonelosis, ¿bien? Independientemente del serotipo del que estemos hablando. Si les decimos que solamente afectan al hombre, esa es Typhi, la que causa la fiebre tifoidea, donde el único reservorio vamos a ser nosotros, ¿bien? Y las que están afectando a los animales, ¿sí? Sobre todo si les ponen el énfasis a nivel de lo que son las aves, ¿sí? Ahí tienen, por ejemplo, Typhimurium, ¿bien? Bien, de los serotipos con los que vamos a trabajar, ¿sí? El primero que tenemos acá para desarrollar es Typhi, ¿sí? Esta bacteria es la que únicamente afecta a los seres humanos, ¿sí? O sea que nosotros somos el único reservorio de esta bacteria, ¿sí? Y es el agente causal del síndrome de fiebre entérica o también llamado comúnmente como fiebre tifoidea, ¿sí? Cuando un paciente está afectado por esta bacteria, ¿sí? Vamos a ver que puede empezar con un síntoma que es de un cuadro febril prolongado, ¿sí? Donde puede haber signos de septicemia, ¿sí? Va a haber cefalea, va a tener un malestar general, ¿sí? Va a tener ese dolor de cabeza, dolor de estómago, entonces puede tener bradicardia, ¿sí? Esto tiene que ver con una disrupción de lo que sería la frecuencia cardíaca. Puede tener esas manchas que figuran ahí en lo que es a nivel cutáneo en el pecho, ¿sí? Porque hay un compromiso un poco de lo que es el tejido linfático. Puede tener diarrea, aunque no es lo más común. Lo más común es que los pacientes cuando tienen fiebre tifoidea, por el tema de la fiebre que levantan, empiezan a tener anorexia, o sea que no están comiendo y generalmente tienen estreñimiento, ¿sí? No es tan común la diarrea como una de las cosas que van a ver con estos pacientes, ¿sí? El tema con esto, si ven que dice que tiene hepatoesplenomegalia, ¿sí? Hepato del hígado y espleno de lo que es el vaso, aumento de tamaño, por eso megalia, ¿sí? ¿Por qué es esto? Esto es por la forma en que la bacteria está yendo a infectarnos a nosotros, ¿sí? El medio de transmisión va a ser fecal-oral, ¿bien? Porque una persona que estaba infectada con esta bacteria, ¿sí? En las deposiciones que va a tener va a estar eliminando estas bacterias y si hay alimentos, si hay agua contaminado, si hay una contaminación cruzada directa con lo que son las heces, puede estar infectando a otras personas, ¿sí? Es bastante alta la tasa de infectividad que tiene esta bacteria. ¿Qué pasa con esto? Esto va a empezar a afectar a las células del tracto entérico, ¿sí? Empiezan en el intestino. Cuando la bacteria atraviesa, ¿sí? A las células del tracto entérico, también a colonizar los macrófagos y a través de los macrófagos terminan diseminándose hacia el hígado, hacia el vaso, ¿sí? Hacia la vesícula, hacia el tejido linfoide, ¿bien? Y ahí es donde empiezan a hacer mayores afectaciones, o sea, empieza a colonizar diferentes tejidos, ¿sí? Por eso el tema de la hepatosplenomegalia es un signo de la infección por esta bacteria. Ahora, este cuadro puede ser leve, o sea, puede ser que el paciente tenga simplemente una febrícula, ¿sí? Que no sea algo mayoritario, pero también puede ser bastante grave cuando hay una lesión masiva a nivel de el intestino, ¿sí? Puede haber una perforación, esa perforación me lleva a hemorragias, todo lo que sea hemorragias
del tracto digestivo, incluso cuando estamos hablando del tracto digestivo bajo, no son buenas, ¿sí? Me llevan a que proliferen mucho más fácil las infecciones, ¿bien? Y si me levantan mucha fiebre, empiezan con un síndrome de estupor, ¿bien? O sea, imagínense una persona que está completamente perdida y puede terminar en lo que es coma, ¿sí? También tienen, ¿sí?, miocarditis, y más que nada ese estupor de coma es cuando empieza todo un estado, ¿sí?, tóxico confusional, ¿bien? Ahora, ¿cómo nosotros podemos diagnosticar que un paciente está infectado por ese TIFI, ¿sí? Las muestras pueden ser, ¿sí?, de sangre, que van a ser las más comunes, ¿sí?, que ustedes hagan un homocultivo, ¿sí? Pueden ser líquido cefalorraquídeo también, porque muy raramente, pero puede pasar que este termine causando meningitis, ¿sí? Entonces a veces también, por este tema en la parte del estupor y demás, lleva a que se pueda hacer una punción y que les llegue para procesar líquido cefalorraquídeo. Obviamente también van a tener muestras que sean de material fecal, ¿sí? Material fecal puede ser también un tema de un hisopado, ¿sí? Ahora, como en este caso, ¿sí?, no es la diarrea el síndrome predominante, lo más común es que para diagnosticar TIFI tengan cultivo de sangre, ¿sí?, o de médula ósea en algunos casos, porque puede terminar afectando, ¿sí?, al cuerpo, o más que nada, ¿sí?, líquido cefalorraquídeo, ¿bien? Ahí lo que tienen que nos marca como reacción de Widal, ¿sí?, no es un método de identificación a nivel de las pruebas de cultivo, las pruebas bioquímicas, sino que es un método de identificación serológico. Esta bacteria, ¿se acuerdan que al principio les había hablado que la mayoría de las enterobacterias tienen antígenos, ¿sí?, el O, el H, el K, ¿sí?, y después hay otros más específicos. Cuando buscamos ese TIFI, ¿sí?, los antígenos que se buscan son el O y el H, ¿sí?, pero particulares para esta cepa. Entonces la reacción de Wheeler es una reacción serológica donde se busca, si se acuerdan de inmuno, una de las formas de actuar de los anticuerpos es la aglutinación, ¿sí? Entonces uno puede hacer este test, un test rápido, ¿sí?, donde se pone el suelo del paciente y se lo pone, ¿sí?, se lo enfrenta a reactivos que tienen a los antígenos que corresponden a ese TIFI, ¿sí?, y si aglutina quiere decir que sería positivo. El tema es que esto es muy poco específico, ¿sí?, tiene poca sensibilidad, tiene poca especificidad, entonces no me sirve como única prueba diagnóstica, sino que tiene que estar en relevancia con todo el cuadro clínico y geográfico que presente el paciente, ¿sí? Y uno de los tratamientos, esto no me interesa demasiado, son las fluoroquinolonas, ¿sí?, que es con lo que los podemos tratar a estos pacientes. Bien, esto simplemente no me voy a detener, pero es porque se los nombré recién. Tengan en cuenta, Widal Test es una prueba, ¿sí?, de serológica, ¿sí? ¿Por qué serológica? Porque la reacción que estudiamos es de la unión antígeno-anticuerpo, ¿bien? Por eso hablamos de que es una prueba serológica, ¿sí? Acá lo que tienen, imagínense que son pocillos, ¿sí?, una placa de cerámica, ¿sí? Y en cada uno de ellos uno pone suero y después le va a poner el tema de los reactivos, ¿sí? Lo que se busca es que aglutine en el O, que aglutine en el H, ¿sí? Después tienen otra prueba que también es parte de Widal, que tienen diferentes cosas para hacer con esto, donde se enfrentan diluciones del suelo del paciente contra los reactivos con los antígenos, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de los serogrupos, ¿sí?, S-enteritidis y tifumorium, ¿bien? En este caso las clasificamos más que nada como zoonosis, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a estar afectándome a los animales. Y uno de los principales animales que siempre relacionamos con esto, ¿bien?, y que nos vienen a la mente, son las aves, ¿sí? Entonces, primeramente van a ser las aves y los productos, ¿sí?, los alimentos derivados de ellos. Por ejemplo, el huevo crudo
Ojo que también miren la carne, muchas veces las aves de corral terminan siendo infectadas porque carne o huesos que estaban contaminados con esta bacteria que se terminan moliendo y se les dan de comer en esos alimentos, ¿no? De las granjas masivas terminan afectándonos y los terminan contagiando a los animales, ¿sí? También puede estar en las mascotas, ¿sí? Sobre todo obviamente en los pájaros, pero ojo que también puede estar en los perros, en los gatos, en los caballos, en las iguanas, ¿sí? Entonces no es únicamente pobre los pájaros o las aves los que se llevan, ¿sí? El crédito únicamente de poder transmitir estas bacterias, pero sí es lo más común, ¿sí? Te dicen, bueno, ojo, no cocinaste bien eso, está el huevo crudo, puedes agarrarte, ¿sí? Te va a agarrar salmonela, se dice directamente, en realidad, ¿cómo se llama la patología? Se llama salmonelosis, ¿sí? Salmonela es la bacteria, ¿bien? ¿Qué es lo que causa esto? ¿Sí? Es una gastroenteritis aguda, básicamente. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a pasar con este paciente? Este paciente va a tener, ¿sí? Cefaleas, ¿sí? Le va a tener dolor a nivel del cuerpo, va a tener dolor abdominal porque va a tener calambres, tiende a tener diarrea, vómitos y fiebres. Y esto, ¿sí? Nos preocupa más que nada por un tema de la deshidratación, que la deshidratación va a ser muy marcada si el paciente que está afectado es un menor de 1 año, ¿sí? O son los ancianos. En los menores de 1 año, de vuelta por el tema de la contextura del chiquito, por el tema de la ingesta de alimentos y la regulación de lo que le está pasando, y en los ancianos, en los gerontes, porque en esas personas, ¿sí? Ya el tema de la regulación de balance hídrico empieza a fallar, entonces es donde más se nos complica mantenerlos correctos, ¿bien? En una deshidratación se hace bastante difícil, ¿sí? Los periodos de incubación son bastante variables, ¿sí? Pueden ser varias horas o pueden ser aproximadamente unos 2 días desde que entramos en contacto con la bacteria, ¿sí? La mayoría de las personas sanas se recuperan, ¿sí? Rápidamente, ¿sí? Son unos pocos días sin la necesidad de hacer un tratamiento con antibióticos, pero de vuelta personas sanas, ¿sí? Donde uno la puede bancar, la puede soportar y no pasa nada, ¿sí? Ahora, sí, en base a la afección que tenemos con esta salmonelosis empieza a ser la deshidratación en este caso es el punto más preocupante o más agravante de esto, ¿sí? Y en el caso de que se logre hacer alguna propagación por fuera de lo que es la zona entérica, ¿sí? Ahí puede haber un caso de septicemia, pero es mucho más raro, ¿sí? Que llegue a pasar esto y ahí son en personas que son completamente inmunocomprometidas. Para diagnosticar si es enteritis y tifimurium, ¿sí? Acá sí las pruebas, o sea, las muestras que van a tener que llevarles a ustedes al laboratorio van a ser de cuerpo cultivo, o sea, materia fecal, ¿sí? Esa materia fecal tiene que ser, ¿sí? Una muestra reciente, generalmente, ¿sí? De una deposición accidental, se dice. Y si no se puede conseguir eso, porque obviamente no imagínense en el contexto, se puede hacer un hisopado rectal en este caso. También se puede hacer, ¿sí? El tema de un hemocultivo, también puede haber orina, puede haber, ¿sí? Bilis, líquido cefalorraquídeo y demás, pero básicamente para el tema del cropocultivo sería el método para diagnosticarlo y para llegar al cultivo y todo ideal. Bien, en cuanto a los medios de cultivos que podemos utilizar para procesar las muestras, tenemos el agar McConkey, tenemos el agar Shigella salmonella, ¿sí? Tenemos el agar, ¿sí? El que es el verde brillante que estamos viendo acá, y algunos otros que después los vamos a ver, ¿sí? Más adelante, ¿sí? Ahora, acá es una distinción. El verde brillante, sí, es uno de los más específicos para poder diagnosticar salmonela dentro de otros. O sea, ahí fíjense el tema de la selectividad. Los más altos son los dos que les puse acá. El verde brillante, sí, que va a ser para todos los grupos de salmonela, excepto para ese tifi.
y el que va a ser el agar sulfito de bismuto, que ese es específico para ese tifi, ¿sí? Entonces, el que es el agar verde brillante tiene lactosa y tiene sacarosa, que va a ser el carbohidrato a degradar, ¿sí? A fermentar en realidad. Tiene rojo fenol, que va a ser el indicador del cambio del pH, y tiene verde brillante como el inhibidor para que no crezca ninguna otra bacteria que no sea salmonela, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá están viendo, ¿sí? Cómo es el preparado el lagar, ¿sí? Sin nada, y acá están sembrando cómo quedarían las colonias de salmonela, que las pueden ver en un color rosa pálido, ¿sí? Las pueden ver transparentes, completamente incoloras, ¿sí? Y acá, por ejemplo, como hace el viraje del color, bien, que es el indicador del pH, si lo que tenemos es otra enterobacteria, como puede ser Escherichia coli, ¿sí? Y acá están viendo, obviamente, solamente a salmonella, ¿sí? Y acá tienen marcado, bien, no les puse las especificaciones porque es una alteración de otro medio de cultivo, ¿sí? El que es el agar sulfito de bismuto, para que ustedes tengan una idea, ¿sí? Tiene peptona y tiene extracto de carne, como vayan a ser los componentes nutricionales, ¿sí? Tiene dextrosa como el carbohidrato que se fermenta, ¿sí? Los inhibidores van a ser el sulfito de bismuto y también van a tener verde brillante como inhibidores. Y el sulfito de bismuto ese más que nada es el indicador. ¿Por qué? Porque cuando hay salmonela, ¿sí? De tifo tifi, ¿sí? Esta va a reaccionar con el bismuto, ¿sí? Va a generar ácido sulfídrico y cuando se libera ácido sulfídrico es que se genera esa coloración oscura, ¿sí? Negras con brillo metálico que están viendo en el agar que está ahí en la imagen, ¿sí? Pero bueno, para que tengan una idea, ¿qué es lo que me interesa acá? Que ustedes sepan que al medio de cultivo bienes de selectividad específica para salmonella tienen el agar verde brillante para, por ejemplo, para tifimuron y para enteritis, ¿sí? Y tienen el agar, ¿sí? Sulfito de bismuto si estamos queriendo cultivar, ¿sí? Salmonella tifi. Seguimos con Escherichia coli. Chicos, ustedes no tienen una idea de lo que conocemos y lo que trabajamos con esta bacteria y lo que nos ha dado a nivel de poder hacer cosas alucinantes, ¿sí? Genéticamente la hemos desentrañado todas las condiciones de cada gen, qué proteínas hacía, qué necesidades tiene, qué le podemos agregar, qué le podemos sacar. La verdad que esta bacteria es hermosa. Eh, bueno, más allá de eso, ¿sí? Acuérdense que yo a veces les hago unos comentarios, pero son simplemente desde el punto de vista de nada, de que es alucinante que existan estos microorganismos, que existan estos sistemas biológicos como los tenemos y lo que podemos utilizarlos como herramienta. Ahora después está, bueno, la contrapartida de cuando tengo esta bacteria causándome patologías, ¿sí? La Escherichia coli va a ser uno de los agentes causales de diarreas más comunes, ¿sí? Junto con Salmonella, junto con Shigella y con algunas otras bacterias que no están dentro de la clasificación de enterobacterias, ¿sí? Es una bacteria que es ubicua, la encontramos en todos lados, ¿sí? Nosotros los seres humanos somos reservorio y un montón de mamíferos también van a ser reservorios, ¿sí? Y vamos a ver que hay este microorganismo, ¿sí? Que es un bacilo, que es corto, que no es porula en la mayoría de los casos, que tiene fimbles y tiene flagelos, lo que puede hacer que a veces sea móvil y a veces no, ¿sí? Es extremadamente adepta, ¿sí? A adaptarse a las condiciones del medio ambiente. Puede sobrevivir con oxígeno, puede sobrevivir sin oxígeno, puede tener requerimientos nutricionales mínimos, puede utilizar la glucosa o no. La verdad que se recontraadapta y el tema de que se recontraadapta hace que la encontremos generando, ¿sí? Patogenia tanto dentro como fuera de lo que es la vía entérica, la vía intestinal, ¿sí? Esta bacteria sí se comporta como un patógeno oportunista, ¿sí? En pacientes que son inmunocompetentes generalmente no genera demasiados problemas.
pero si estás inmunocomprometido y sobre todo en los pediátricos, ¿sí? La Escherichia coli es un problema. Es el microorganismo más común de la flora intestinal, ¿sí? Es el más común de todos los que tenemos. Ahora, como les había comentado que se recontraadapta, tenemos Escherichia coli extraintestinal, que puede ser uropatógeno y nos puede causar meningitis en los neonatos, o sea, en los bebés recién nacidos. Y después tenemos la presentación más común, ¿sí? Más estudiada en cuanto a la presentación clínica patológica, que sería E. coli diarregénico, ¿sí? E. coli diarregénico tiene diferentes cepas, ¿sí? Diferentes condiciones serológicas, lo que hace que la podamos diferenciar en E. coli diarregénico enteropatógeno, ¿sí? Enterotoxigénico, enteroinvasivo, enteroagregativo, enterohemorrágico y el que tiene la toxina Giga. ¿Qué me cambia de esto? Que cada una de esas cepas que voy a tener de E. coli diarregénico me está causando una diarrea con presentaciones clínicas diferentes, ¿sí? Si esto nosotros lo viéramos en detalle, chicos, esto es un capítulo enorme del libro de microbiología, tener en cuenta qué hace cada una de las cepas, cómo las puedo distinguir y demás, ¿sí? Este es un súper resumen porque obviamente no es la idea de que nos detengamos tanto con esta bacteria, ¿sí? Pero yo les puse ahí, en líneas generales, cuáles son los diferenciadores, ¿sí? Cuando tenemos a E. coli, la que es enteropatógena, ¿sí? Esta tiende a afectar más que nada a los pediátricos, a los que son menores de 1 año, ¿sí? Tiene esta diarrea con moco porque va a haber edema, ¿sí? Hay actividad, están afectados los neutrófilos, ¿sí? Va a bajar la actividad enzimática a nivel de la mucosa intestinal, ¿sí? Y va a haber una colonización proliferativa de esta bacteria. Cuando hablamos de la enterotoxigénica, ¿sí? Esta es una diarrea acuosa que no tiene moco, tampoco tiene sangre, ¿sí? Esta es muy común de todo lo que es América Latina y sobre todo en el Caribe. Afecta también principalmente a los pediátricos, a los que tienen menos de 5 años, ¿sí? Ya un poquito más grande que los anteriores. Esta es la que más comúnmente va a verse por transmisión de contaminación a nivel de lo que es el agua y los alimentos, ¿sí? Esta es una de las cepas de Escherichia coli que también afecta a los viajeros, bien, o sea, las personas adultas que están viajando y que llegan a lugares donde ¿sí? Las condiciones de sanidad y de higiene de, por ejemplo, los alimentos y sobre todo el agua potable no son las ideales, bien. Entonces, acá esta puede ir desde una presentación bastante leve a unas presentaciones graves. Y esto puede pasar con la mayoría de esas, ¿sí? Cuando hablamos de la enteroinvasiva, ¿sí? Esta le decimos que va a causar una diarrea inflamatoria, ¿sí? ¿Por qué? En este caso vamos a ver que es muy parecida y esta es la cepa de Escherichia coli que está recontra relacionada con lo que va a ser Shigella, ¿sí? Es más, se cree que es un precursor de Shigella y que Shigella es una variante de esto, ¿sí? Se ve que hay una relación a nivel genético muy estrecha entre una bacteria y la otra, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la enteroinvasiva, esta genera una diarrea inflamatoria, ¿sí? Donde pueden ver en los temas más graves que los pacientes tengan fiebre alta, ¿sí? Que tengan sangre en las deposiciones y que tengan pus, ¿sí? Van a haber grandes cantidades de leucocitos y de piógenos, ¿sí? En las muestras. Y después tenemos a la enteroagregativa, que esta es la mayor responsable de las diarreas persistentes, las que ¿sí? tardan en irse y el paciente sigue con este cuadro diarreico. Bien, y después tenemos a la más complicada en el sentido de que está asociada directamente al síndrome urémico hemolítico, ¿sí? Y además nos genera las colitis que son hemorrágicas, o sea, tengo una diarrea, ¿sí? Sanguinolienta, donde muchas veces sí nos complica bastante el cuadro clínico del paciente, y sobre todo cuando es uno de los
estresores del síndrome urémico hemolítico, ¿sí? Ya les había comentado que en reservorio somos en algunos casos los seres humanos, en otros nos damos cuenta que hay diferentes mamíferos, ¿sí? Donde también en el tracto entérico vamos a encontrar Escherichia coli, ¿sí? La transmisión básicamente va a ser fecal oral y sobre todo a nivel de la contaminación de la comida y las bebidas. El diagnóstico, ¿sí? Va a ser mediante un coprocultivo, ¿sí? Después tiene que ver todo un diagnóstico a nivel de la diferenciación de los serogrupos y demás, que implica algunas cuestiones de diagnóstico biomolecular un poco más complejo. Cuanto a lo que es el tratamiento, yo le puse, ¿sí?, la fluoroquinolonas y la acitromicina como algunos ejemplares, pero tengan en cuenta que en la mayoría de estos casos, ¿sí?, uno no recurre directamente a la terapia de antibióticos, ¿sí? Sí es útil, pero como realmente los pacientes necesitan tener una flora comensal, digamos, de Escherichia coli, tampoco queremos, ¿sí?, ir a eso. Entonces muchas veces el tema de paliar lo que está pasando con el paciente en cuanto a, ¿sí?, tratar de alejarnos completamente de los cuadros de deshidratación, cuidar el tema de la alimentación de los pacientes, ¿sí?, ver de arreglar las condiciones de higiene que tiene, ¿sí? O sea, cuando vamos a hablar de qué puedo hacer en contexto para ese paciente, ¿sí?, y los cambios de conducta para ese paciente, ¿sí?, dentro de la patología, no necesariamente de hábitos, les estoy diciendo, son más efectivos que después recurrir a los que son los antibióticos, ¿bien? Pero obviamente en algunos casos, sobre todo cuando son mucho más graves, ¿sí?, no nos queda otra y se recurre fuertemente a los que son los antibióticos. Estos son dos ejemplos, ¿sí?, muy marcados que se utilizan contra la Escherichia coli. Bien, vamos con Shigella, ¿sí? Esta bacteria está recontra, pero recontra emparentada con la Escherichia coli, ¿sí? Es más, se piensan que son la misma especie, pero como los cuadros clínicos son tan diferentes, se decidió mantenerlas por separado, ¿sí? Después se vio cuáles fueron las mutaciones genéticas para llegar de la E. coli a la Shigella, ¿sí? Pero eso ya es una cosa mucho más profunda. Es como dan de vuelta un dedito de color para que tengan. Quien los descubrió, sí, fue un médico japonés en 1897, o sea, fíjense hace cuánto tiempo que la conocemos, ¿sí? Y el nombre original que tuvo esta bacteria fue Bacilo dysentery, ¿sí?, que fue lo que lo diferenció ahora de lo que era el bacilo de la Escherichia coli. ¿Bien? Entonces vamos a ver que las Shigella, sí, son bacilos que no son móviles, no forman esporas, ¿bien? Vamos a ver que el reservorio que tienen principalmente somos los seres humanos, ¿sí? Aunque en algunos tipos de monos, ¿sí?, de chimpancés o primates superiores, se han logrado llegar a aislarlas, ¿bien? Cuando ustedes vean que hablan de Shigella, ¿sí?, van a ver que pueden diferenciarse 4 serogrupos, ¿bien? O sea que hay 4 tipos de esta bacteria que tienen características bioquímicas y serológicas, o sea, a nivel de los tipos de antígenos que presentan, que son diferentes. Y básicamente también esto tiene que ver con la prevalencia de distribución a nivel geográfico. Por ejemplo, acá en Argentina, ¿sí?, la que tenemos, que son más comunes, son Flexneri y Sonei, ¿sí? Boidi y Dysentery generalmente no las tenemos nosotros, ¿bien? O sea, va a ser muy difícil que encuentren esos serotipos, ¿sí? Entonces, ustedes las pueden conocer como esa de Shigella, ¿sí?, Boidi, ¿sí?, Sonei, Flexneri y Dysentery, ¿sí? Si no, van a ver con los serogrupos. Boidi es el serogrupo del antígeno A, ¿sí? Dysentery es del antígeno B, ¿sí? Flexneri es el antígeno C y Sonei es el antígeno D, ¿sí? Entonces, A, B, C y D serán los 4 serogrupos que se corresponden a estas, ¿sí? No están en el mismo orden que como las tienen puestas acá. Bien, o sea, presten atención a cómo se las dije, pero es de vuelta. No me interesa demasiado, sino es para que sepan que uno puede identificar a las bacterias, ¿sí?, por la parte serológica también y tener en cuenta de cuáles son los antígenos
que están presentes, ¿sí? Acá en Argentina, ¿sí? Sobre todo está lo que es Flesneri más que nada, va a ser el agente causal número 1 cuando ustedes cuando vean a un paciente que tiene diarreas que son bacterianas, sobre todo en los chiquitos que son menores a los 5 años, ¿bien? Ahora, cuando tenemos la afección, o sea, la patología que tenemos por base de esta bacteria, es lo que se considera shigelosis, ¿sí? Y todas las que nombramos pueden causar esta patología, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas bacterias lo que pueden hacer es atravesar fácilmente lo que es el epitelio intestinal, ¿sí? Empiezan ahí a afectar a los macrófagos, ¿sí? Los colonizan y por eso entonces evaden la degradación por parte de ellos, se genera la apoptosis de estos macrófagos, logran diseminarse a las células intestinales, ¿sí? Desencadenan todo lo que es la respuesta inmunitaria por los polimorfonucleares y por, ¿sí? Las células NK, lo que hace que se empiecen a lastimar más las células del epitelio, ¿sí? Por eso van a ver que hay diarreas que son sanguinolentas, con mucosidades, incluso con signos de infección, donde van a ver que hay pus, ¿sí? Son purulentas, ¿bien? Y eso hace que encima logren, ¿sí? Generar que más bacterias, ¿sí? Logren colonizar la zona. Ahora, es tanto lo que están hinchando la respuesta inmunitaria que después, indefectiblemente, ¿sí? Son los polimorfonucleares y demás los que terminan, ¿sí? En aproximadamente de 5 a 7 días, ¿sí? Terminando de resolver el cuadro infeccioso por parte de esta bacteria. Obviamente, ¿de qué depende todo esto de que se resuelva así, digamos, lindo? Eso, los que le dije de 5 a 7 días, si son inmunocompetentes, o sea, si son personas que están bien nutricionalmente, ¿sí? Que no tienen ningún tipo de afección que los pueda comprometer. Ahora, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? Obviamente siempre la edad del paciente, ¿sí? En los chicos esto va a ser un poquito más grave, ¿sí? El estado nutricional, uno mismo, ¿sí? Venir de tener una buena alimentación y una buena constitución a estar desnutrido y de golpe tener diarreas que ya sabemos todos los problemas que causan, ¿sí? Entonces, obviamente eso todo tiene que ver, ¿sí? Hay diarreas entonces invasivas donde van a ver que tiene moco, tiene sangre, ¿sí? Que a veces puede cursar con fiebre, ¿sí? Que en los chiquitos, si es fiebre muy alta, puede convulsionar, eso es otro problema aparte. Hay dolor abdominal, puede generar a lo que es calambres, ¿sí? Y obviamente las complicaciones siempre es cuando estamos hablando de que la peor de todas estas, cuando en el modo de que es la más agresiva, ¿sí? Y la más patogénica de todas estas, porque puede generar una toxina, que es la toxina Giga, ¿sí? Va a ser la S disenteral, ¿sí? Por eso ahí les dice que la complicación es justamente la pus de las heces, ¿sí? Y eso es más que nada lo que se llama disentería bacilar, es cuando realmente ya avanzó el estado de shigelosis y el cuadro infeccioso es mucho más grande. Si ahí sí se denomina disentería bacilar la patología. O sea, de shigelosis podemos generar disentería bacilar, ¿sí? De estas 4 que nombramos, esa disentería es la más común de generarme este cuadro porque genera, ¿qué cosa? Estas toxinas, bien, la Giga. Ahora, igual esta complicación la pueden generar cualquiera de las otras. Otra de las complicaciones que puedo tener es el prolapso rectal. ¿Por qué? Porque son diarreas que son muy agresivas, ¿sí? Entonces también hay un esfuerzo con los calambres y demás, eso puede llevar a el prolapso, ¿sí? O sea que se protuya hacia afuera lo que va a ser el recto, ¿sí? Y obviamente siempre que ustedes tengan un paciente donde lo que le está pasando es que tiene una diarrea, ¿qué es lo que qué es lo que nos preocupa y cuál es la principal causa que nos lleva a la descompensación del paciente? La deshidratación, ¿sí? Completamente la deshidratación es lo más importante, ¿bien? La transmisión de esta bacteria es fecal oral, ¿sí? Entonces puede ser directa, ¿sí? O sea, tocando las heces de una persona, y obviamente si uno se lleva las manos a la boca, ¿sí? Y también si uno come o consume, ¿sí? Comida o bebidas que están contaminadas con materia fecal humana, ¿sí?
Esto es muy común en las instituciones, en los clubs, ¿sí? En las escuelas, en los geriátricos. Fíjense que son todos lugares donde, ¿sí? Uno tiende a poder tener contacto con esto. Obviamente, ¿de qué depende? De la higiene, ¿sí? Y como es muy común en los chicos, si tenés una casa donde tenés chicos, ¿sí? Ese va a ser el lugar donde va a ser un gran reservorio a los niños de este tipo de bacterias. ¿Bien? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Sí? O sea, ¿cuál es la prueba básica para poder diagnosticar, ¿sí? Que un paciente esté infectado por esta bacteria? El cropocultivo, ¿sí? Ustedes van a poder analizar, ¿sí? El cropocultivo tiene que ser analizado y tiene que generarse esto antes de que el médico le empiece a dar cualquier tipo de medicación antibiótica al paciente, ¿sí? Entonces se hace en el momento más agudo de la patología, ¿sí? Y se puede trabajar directamente sobre el cuerpo cultivo o ustedes con un hisopo estéril pueden tomar muestras de material sanguinolento o mucoso que vean en las heces y procesar eso, ¿sí? Ahora les hago una diapo aparte donde les pongo cuáles son los medios de cultivo, pues esta no es muy exigente en realidad, así que hay varios medios de cultivos que uno puede utilizar y les voy a hacer un recuadrito, solamente una acotación de que si ustedes no lo hacen en el momento, digamos, no van a procesar la muestra en el momento, hay como unos carriers especiales donde pueden guardar la muestra que aguanta un poquito más. Entonces, cuando tenemos las muestras, ¿sí? Y las podemos cultivar, los medios de cultivo más utilizados son el agar maconcay, ¿sí? El agar SS Salmonella shigella y el agar EMB, ¿sí? De eosina azul de metileno, ¿sí? Esos son los tres que ahora también les agregué para que los vean. Obviamente el agar SS también sirve para SS de Salmonella shigella, ¿sí? Sirve para las dos, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa si yo no voy a procesar la muestra dentro de las 2 horas? Ahí tenemos que utilizar este tipo de elementos que son los medios de transporte Scaribbley o Portacool, ¿sí? Que tienen tioglicolato, que reduce la tensión de oxígeno y además evita que otras bacterias que pudieran estar en la muestra me las contaminen. Tienen un tampón fosfato, ¿sí? Que me está regulando bien el tema de el pH, ¿sí? Tienen bajo contenido nutricional. La idea es que esto, ¿sí? Me sirva para que esa muestra llegue en las mejores condiciones al momento de que la vaya a procesar, ¿sí? Esta sirve para obviamente, como dijimos recién, para lo que es la toma de muestra de Shigella y para la toma de muestra de un montón, ¿sí? De bacterias que sean de la parte de la zona rectal. Para el aislamiento entonces selectivo de Salmonella y Shigella, ¿sí? SPP, para que no se confundan, SP quiere decir especies. Y la P siguiente, o sea, la segunda P es el plural. Entonces sería para todas las especies de Salmonella y Shigella, uno puede utilizar el medio de cultivo que es el agar maconcay, ¿sí? A partir de las heces, de la orina, tomando en los que sean alimentos, ¿sí? De agua, cualquiera de las muestras que se puedan tener acá, uno las puede, ¿sí? Sembrar en este agar y ver lo que está pasando, ¿sí? Este tiene lactosa, rojo neutro, sales biliares y cristal violeta, ¿sí? Las sales biliares es lo que hace diferenciador para que no crezcan otro tipo de bacterias, ¿bien? Y la lactosa va a ser el indicador de la prueba bioquímica para indicar si son fermentadoras o no de la lactosa. Las que son lactosa negativas, bien, como la Salmonella shigella, no la van a utilizar, por lo tanto van a generar colonias que van a ser transparentes y me va a quedar en medio de un color así amarillito como lo están viendo. Sin embargo, las que son positivas me fermentan la lactosa, la utilizan y me lo van a tomar del color, ¿sí? Un rojo con un halo turbio, como dicen en el Power, la van a ver así como rosita, como están viendo en el disco de abajo, que sería el disco A. Por ejemplo, la Escherichia coli, si uno la cultiva en la Armaconque, la vería como lo están viendo del lado A. Y sin embargo, ya sea Shigella o sea Salmonella, la van a ver como estaría en el lado B.
Parecido también, ¿sí? Pero en lo que sería la presentación líquida tenemos al caldo McConkey, ¿sí? Este tiene lactosa, lactosa es el indicador bioquímico, ¿sí? Por excelencia para esto, ¿sí? Tiene púrpura de bromocresol, que lo va a dar también el tema del color, y bilis de whey, que ese es uno de los, ¿sí? Inactivadores que hace que no crezca otra cosa, ¿sí? Ahora, ¿por qué yo podría elegir utilizar el caldo? Porque al ser líquido me puede indicar otra de las condiciones bioquímicas que tiene que ver con si se forma o no se forman burbujas de gas, ¿sí? Mucho más fácil acá en el caldo que en los medios sólidos como sería el agar. Otro de los medios de cultivo, este sí va a ser diferencial, va a ser el agar SBS o agar Salmonella Shigella, ¿sí? Acá lo que tiene es, se utiliza para aislarlo a través de las heces, de los alimentos de otros materiales, tienen peptona, lactosa, milis de whey desecada, citrato sódico, tiosulfato sódico, citrato de amonio, hierro, verde brillante, rojo neutro, ¿sí? Algunos de esos componentes tienen la función inhibitoria, que va a ser el verde brillante, las miles de whey, el tiosulfato y el citrato, y el resto, sobre todo el tiosulfato, ¿sí? Junto con los iones de hierro que va a haber acá, son los que me van a marcar. También tengo que usar lactosa. Entonces, ¿qué pasa? La lactosa me va a poder diferenciar sobre todo a lo que va a ser la shigella, porque la shigella no la fermenta, entonces la voy a ver siempre transparente, como veo acá, ¿sí? Este es el color normal que tiene el agar, ¿sí? Entonces, si yo tuviese acá una colonia fermentadora, lo vería de un color rosita, como estábamos viendo anteriormente. A la shigella, ¿sí? Esta sigue siendo transparente, siempre la voy a ver como una colonia transparente. Ahora, salmonella, ¿sí? Esa, como si me utiliza forma sulfuro, tengo ahora el ennegrecimiento acá de las colonias, ¿bien? Entonces en este agar Salmonella Shigella las puedo ver todavía mucho mejor, no las voy a ver transparentes porque esta está bien, no me utiliza la lactosa, pero sí me está formando sulfuro, ¿sí? Y ese ennegrecimiento lo estoy viendo ahí como diferenciador. Entonces me recontra sirve para poder ver, ¿sí? Y cultivar a Salmonella y a Shigella, ¿sí? Una y otra, ¿bien? La lactosa sigue siendo el diferenciador para lo que es Shigella y en este caso los iones de hierro, bien, y la formación de sulfuro va a ser el identificador para lo que va a ser Salmonella, ¿sí? Bien, otro de los medios de cultivos diferenciales y que nos sirve muchísimo para el aislamiento de las enterobacterias, ¿sí? Y sobre todo para poder distinguir a Escherichia coli, es el agar Levin o el agar EMB, ¿sí? Acá este tiene eosina, tiene azul de metileno y tiene lactosa. La lactosa es lo que nos va a marcar el cambio de coloración sobre el agar, ¿sí? Cuando las veamos así, que están transparentes, ¿sí? O se ven como si fuera rosáceo, porque es la decoloración de la base del agar, ¿sí? Esas son las bacterias que son no fermentadoras. Cuando lo ven de este color, tirando al azul o más o menos gris, en realidad siempre se dice que es un color azulado, ¿sí? Estas son las bacterias que son fermentadoras de la lactosa. Y este que están viendo acá, cuando lo ven así de un verde metálico, ¿bien? O tiene un brillo, ¿sí? Metálico tirando al verde, la mayoría la van a ver de ese estilo, eso es indicativo de que la que estén teniendo ahí es Escherichia coli. Otra de las bacterias de las que tenemos para hablar, que les había comentado que íbamos a nombrar, ¿sí? Brevemente, pero también era para distinguirla, era Klebsiella, ¿sí? De esta hay varios subtipos, ¿sí? La más aislada y la más estudiada es Klebsiella pneumoniae, ¿sí? Bien, entonces, esta bacteria también va a estar ampliamente distribuida, ¿sí? Es una bacteria que va a ser sapófita tanto en el hombre como en los animales, ¿sí? Lo vamos a encontrar en nosotros y en otros mamíferos más que nada, ¿sí? Vamos a ver que hay diferentes subtipos de Klebsiella, e incluso dentro de los subtipos todavía podemos ahondar un poquito más. La más estudiada y la más aislada es Klebsiella pneumoniae, ¿sí? Esa es la que más nos va a importar. Después tenemos Granulomatis, ¿sí? Y dentro de pneumoniae podrían escuchar a Klebsiella pneumoniae o Saneae, ¿sí? Y Klebsiella pneumoniae, ¿sí? Rhinocleromatis.
Ahora, ¿qué es lo que me interesa de esto? Que ustedes sepan que básicamente esta bacteria la podemos aislar rápidamente desde el tracto respiratorio, ¿sí? Puede estar a nivel de la cavidad oral y obviamente es uno de los componentes principales de la flora intestinal normal en los humanos, ¿bien? Entonces las vías de transmisión van a ser básicamente la transmisión fecal, ¿sí? A través de la materia fecal y también a través de las gotitas de flush, ¿sí? Cuando el paciente habla, tose, se ríe, ¿sí? Y esto hace que muchas veces esté a nivel de lo cutáneo, a nivel de la piel, que le llevemos en las manos o lo llevemos en los guantes, ¿bien? Y eso hace mucho más fácil la vehiculización de la bacteria, sobre todo en ambientes nosocomiales, que es donde más vamos a ver una presentación grande de esta bacteria, que es justamente la neumonía, la patología que causa es una neumonía, entre otros tipos de problemas, ¿sí? No es lo único que va a hacer. También puede generar abscesos, ¿sí? Puede generar lesiones a nivel sistémico de otros órganos. Bien, pero bueno, a nivel de los pulmones la neumonía es uno de los componentes que más nos agravan. Ahora, ¿cuál es el problema con este? Más que nada, es que muchas de estas bacterias han logrado presentar una enzima que se llama, se llama carbapenemasa, ¿sí? Cuando ustedes escuchan hablar de KPC, generalmente es, ¿sí? Bacteria Klebsiella pneumoniae carbapenemasa, ¿sí? O sea que produce esta enzima me inactiva la acción básica de un montón de anticuerpos, de antibióticos, ¿sí? Y esto hace que sea una bacteria multiresistente, donde las opciones terapéuticas cada vez están más y más reducidas. Bien, a nivel de lo que nos sirve a nosotros para, por ejemplo, cultivarlas, ¿sí? La verdad que son bastante fáciles de aislar y de mantener porque no son muy exigentes a nivel nutricional, ¿sí? Entonces con los medios de cultivos que venimos viendo, ¿sí? El Levin, por ejemplo, ¿bien? Es uno de los diferenciadores o métodos, ¿sí? Cromogénicos, por ejemplo, que pueden ser diferenciadores, pero más que nada son medios de cultivo básicos los que nos van a servir para poder aislar estas bacterias. Que morfológicamente vamos a ver que no son bacilos bien formados, sino que tendrían a ser como dentro de los cocobacilos o bacilos con bordes un poquito redondeados, ¿bien? Y a nivel de cuando los cultivamos nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, neumonía tiene cápsula y eso hace que las colonias resalten un poco más y se genere como una especie de mucosidad que hacen que tengan un relieve particular, ¿sí? Que si bien no es 100% identificatorio para eso, que nos ayuda a darnos cuenta que esta es la bacteria que estamos teniendo, ¿sí? Entonces, básicamente hay otra cosa que es importante al momento de diferenciar lo que me estaba colgando, yo les iba a cerrar la idea, es que estas son fermentadoras de la lactosa. Entonces, cuando fermentan la lactosa, me llevan a virajes en el pH de los medios de cultivos, ¿sí? Cambios de color de medio de cultivo que también pueden ser importantes al momento de identificarlas. Bien chicos, les estuve agregando bastante material a lo que era este Power, así que me parece que lo mejor es dejarlo acá y en el siguiente PowerPoint, ¿sí? Ahí sí vemos un poquito más en detalle todos los que son las pruebas bioquímicas que nos faltaban, ¿sí? Y algunas de esas bacterias extras, ¿sí? Que no llegamos a nombrar acá. Pero lo que me interesa es que por lo menos vayan llevándose los medios de cultivo que estuvimos agregando en este Power, la prueba de la oxidasa y obviamente las particularidades que hemos visto en cada una de esas 4 bacterias que son las más importantes dentro de las enterobacterias, ¿sí? Nos queda un power más y con eso ya terminamos por completo la cursada de bacteria. Así que cualquier cosa que nos haya entendido de acá, que tengan alguna duda, me lo preguntan, ¿sí? Nos vemos la próxima clase.